Aquí comienza el guión para Confesiones Macabras. La tarde se desangraba sobre los imponentes montículos de Monte Albán, tiñendo de ocre y púrpura el cielo oaxaqueño de 1868. Joaquín, con las manos curtidas por el arado y el sol, observaba las sombras alargarse sobre las antiguas pirámides, sintiendo el peso de los siglos y la herencia zapoteca en cada fibra de su ser. Su pequeña choza de adobe y palma se alzaba modesta al pie de la majestuosa ciudadela, un refugio humilde en la tierra que sus ancestros habían labrado y custodiado por generaciones. En el umbral, su esposa, Juana, trenzaba la larga cabellera de su hija, Elena, una niña de ojos grandes y vivaces, cuya risa era la melodía más pura que Joaquín conocía. La vida era dura, como lo era para la mayoría de los campesinos de la región. El maíz no siempre crecía con la fuerza deseada, las lluvias eran caprichosas y el trabajo en el campo agotador. Pero Joaquín encontraba consuelo en la tierra, en el canto de los pájaros al amanecer y en la quietud de las noches estrelladas. Su mundo era pequeño, pero lleno de una riqueza intangible. El amor de su familia, el respeto de su comunidad, la conexión inquebrantable con sus raíces. Había escuchado las historias de la Reforma, de Juárez, del imperio de Maximiliano, pero para él, la verdadera batalla se libraba cada día contra la sequía, la pobreza y la indiferencia de los poderosos. En Oaxaca de Juárez, a solo unas leguas de Monte Albán, el mundo giraba a un ritmo distinto. Allí residía don Ramiro Salazar, un comerciante de porte distinguido y modales pulcros, cuya fortuna crecía con la rapidez de la maleza en temporada de lluvias. Don Ramiro se movía en los círculos de la élite oaxaqueña. Su voz resonaba en los mercados y en los corredores de la incipiente administración federal. Se le conocía por su astucia en los negocios, por su habilidad para adquirir tierras a precios irrisorios y por su mano de hierro con quienes le debían. Pero bajo esa fachada de prosperidad y respeto se tejía una red de oscuros tratos, un secreto putrefacto que pocos se atrevían a susurrar y mucho menos a denunciar. Don Ramiro comerciaba con todo aquello que dejara una buena ganancia: agave, cochinilla, maderas preciosas y sí, también con almas. Los rumores comenzaron como una brisa leve, apenas perceptible. Niños que desaparecían de comunidades empobrecidas, familias que vendían a sus hijos a cambio de unas cuantas monedas o la promesa de una vida mejor en haciendas lejanas, o peor aún, en las minas del norte o los puertos del Golfo. Nadie lo decía abiertamente, pero el nombre de don Ramiro Salazar flotaba en el aire como una plaga silenciosa. Se decía que tenía contactos en todo el estado, que sus redes se extendían hasta la capital y más allá, que su riqueza se construía sobre el llanto de madres y la inocencia robada. Joaquín había oído esos rumores, pero los había desechado como habladurías de la gente envidiosa. ¿Cómo podría un hombre de bien, de la sociedad, hacer algo tan vil? Hasta que la sombra de don Ramiro se cernió sobre su propia vida. Fue una tarde calurosa de julio, cuando la escasez de agua apretaba más fuerte que nunca. Una plaga inesperada había diezmado la cosecha de maíz de Joaquín, dejando a su familia al borde del hambre. Juana, con el estómago vacío y la mirada desesperada, había ido al mercado en Oaxaca en busca de cualquier trabajo, cualquier cosa para llevar algo a la boca. Allí el capataz de don Ramiro, un hombre gordo y de pocas palabras, se le acercó con una propuesta. Don Ramiro necesitaba manos pequeñas y ágiles para trabajar en una de sus haciendas de Enequén, muy lejos, en Yucatán. El trabajo sería bien pagado, la niña estaría bien cuidada y podría enviar dinero a casa. Juana se negó rotundamente, pero el capataz, con una sonrisa fría, le recordó una pequeña deuda que Joaquín había contraído meses atrás por unas semillas. Una deuda que, según él, había crecido exponencialmente con los intereses. La suma era impagable. La elección, le dijo, era la de siempre para los pobres, la miseria o la oportunidad. Juana regresó al anochecer, el rostro surcado por lágrimas silenciosas, el cuerpo tembloroso. Las palabras se le atascaban en la garganta mientras le contaba a Joaquín la oferta, la deuda, la amenaza velada. Elena, con sus 6 años, escuchaba sin comprender del todo, pero sintiendo la angustia de sus padres. Joaquín sintió que la sangre se le helaba. Vender a su hija, entregarla a ese infierno disfrazado de oportunidad, el pensamiento le quemó el alma. Nunca, susurró su voz ronca. Preferiría morir de hambre antes de entregarla, pero la desesperación tiene garras de hierro. Días después, el capataz regresó, esta vez con hombres armados. No vinieron a discutir, sino a ejecutar. La deuda, proclamaron, había vencido.
y la solución que don Ramiro ofrecía ya no era una elección, sino una imposición. Joaquín se interpuso, su machete en mano, pero era un hombre solo contra varios. Juana se aferró a Elena, gritando con una fuerza que no sabía que poseía. Los hombres los apartaron violentamente. Elena, con los ojos llenos de terror, extendió sus manitas hacia su padre, suplicando. «Papá, papá», su voz se quebró en un sollozo ahogado mientras era arrastrada, pataleando y llorando, hacia una carreta que esperaba en el sendero. Joaquín luchó con la furia de una bestia herida, pero lo golpearon sin piedad, lo dejaron tirado en el polvo, inmovilizado por el dolor y la impotencia, mientras los gritos de su hija se perdían en la distancia, llevados por el viento que soplaba desde las antiguas ruinas. El silencio que siguió fue el más atroz que Joaquín había conocido, un silencio que perforaba el alma, que resonaba con el eco de los lamentos de Juana. Los días se convirtieron en semanas de dolor punzante, de una tristeza tan profunda que parecía capaz de ahogar toda luz. Juana languidecía, su espíritu roto. Pero en el corazón de Joaquín, el luto se transformó lentamente en algo más oscuro, más frío, más peligroso, una sed de venganza que lo consumía. No una venganza ciega y salvaje, sino una que se gestaría con la paciencia de las montañas, con la astucia de un jaguar al acecho. Don Ramiro es un demonio, le dijo un anciano de la comunidad, un curandero que había visto pasar muchas desgracias. Y a los demonios no se les combate con machetes, Joaquín. Se les combate con veneno, con sombras, con su propia maldad. Las palabras del anciano se clavaron en la mente de Joaquín. No podía ir a las autoridades. Sabía que don Ramiro tenía a muchos comprados o intimidados. ¿Quién escucharía la queja de un simple campesino zapoteca contra un poderoso comerciante? Su desesperación se canalizó en una determinación férrea. Tenía que ser inteligente, silencioso y sobre todo perturbador. Su primer paso fue desaparecer. Dejó su choza, dejando a Juana al cuidado de sus parientes, con la promesa muda de que regresaría y que cuando lo hiciera no vendría solo. Se adentró en la ciudad de Oaxaca, un mundo ajeno de bullicio y opulencia. Allí se transformó, se cortó el cabello, vistió ropas simples de peón y adoptó una identidad silenciosa, observadora. No era el Joaquín de Monte Albán, el campesino, era un fantasma, una sombra. En la ciudad consiguió trabajo en el mercado, descargando mercancías, escuchando. Los mercados son el corazón de cualquier urbe y sus latidos revelan más de lo que la gente cree. Escuchó conversaciones entre arrieros, entre criadas que compraban, entre pequeños comerciantes que susurraban sobre los grandes. Y el nombre de don Ramiro Salazar aparecía una y otra vez. Joaquín aprendió los detalles de su imperio, sus haciendas, sus almacenes, sus deudas con proveedores, sus socios comerciales, sus amantes, sus vicios ocultos. Se enteró de que don Ramiro no solo vendía niños, sino que también participaba en la apropiación de tierras, la usura desmedida, y que tenía varios enemigos discretos, hombres de menos poder pero con suficiente influencia para hacer daño si se les daba la carnada correcta. Pasó meses, casi un año, moviéndose entre las sombras, absorbiendo cada pieza de información como una esponja seca. Aprendió a leer un poco, a identificar nombres y cifras en los documentos que veía por casualidad. No quería venganza por medio de la fuerza bruta, sino por la aniquilación de todo lo que don Ramiro representaba. Su prestigio, su fortuna, su poder. Su objetivo era que don Ramiro cayera, no solo en la desgracia, sino en el escarnio público, que sufriera la vergüenza y el miedo que él mismo había infligido a tantas familias. Descubrió que don Ramiro, a pesar de su fortuna, era un hombre supersticioso. Había mandado edificar una capilla en su hacienda principal y se le veía a menudo consultando a un curandero, temeroso de mal de ojo o brujería. Esa fue la primera grieta que Joaquín encontró en la armadura del comerciante. Empezó su perturbadora campaña. Con su conocimiento íntimo de los caminos ocultos y las leyendas zapotecas, Joaquín comenzó a dejar señales. Una noche, un pequeño fardo atado con cabello negro, conteniendo tierra de cementerio y dientes de animal, apareció en el umbral de la casa de una de las amantes de don Ramiro. Otra vez encontraron un corazón de puerco disecado con alfileres clavados en el altar de la capilla privada de Salazar. No eran amenazas directas, sino mensajes silenciosos, diseñados para sembrar la semilla del miedo, la idea de que algo más allá de lo terrenal estaba detrás de él. Estas señales estaban inspiradas en antiguas prácticas de magia negra que había escuchado de los ancianos de su pueblo, formas de conjurar la mala fortuna. Los sirvientes de don Ramiro comenzaron a susurrar.
Las cosas extrañas que sucedían en la hacienda se volvieron más frecuentes. Un olor a azufre que aparecía y desaparecía, voces infantiles que se escuchaban en los patios por la noche, sombras que se movían en los pasillos vacíos. Don Ramiro se inquietaba. Sus visitas al curandero se hicieron más frecuentes, y su semblante, antes seguro, ahora mostraba signos de agotamiento y paranoia. Joaquín también se enfocó en el aspecto financiero. Había aprendido que don Ramiro mantenía libros de cuentas paralelos, uno para mostrar a los socios y otro, el verdadero, donde registraba sus tratos más turbios, incluyendo la compra y venta de mercancía especial, eufemismo para los niños. Este libro lo guardaba en una caja fuerte oculta en su despacho. Joaquín pasó semanas estudiando los patrones de la casa de don Ramiro, los horarios de los guardias, las costumbres de los sirvientes. Y una noche, bajo una luna casi nueva, se deslizó como una serpiente. No fue a robar oro o joyas, sino un solo objeto, el libro de cuentas verdadero. Con el libro en su poder, Joaquín no lo entregó a las autoridades. Sabía que se arriesgaría a que se perdiera o se manipulara. En cambio, lo utilizó de una manera más insidiosa. Hizo copias de páginas clave, donde se detallaban los nombres de niños, las cantidades pagadas y los destinos. Estas copias las hizo llegar, a través de intermediarios anónimos, a los enemigos de don Ramiro. Políticos locales que buscaban una oportunidad para derribarlo, hacendados con los que don Ramiro había tenido disputas por tierras, incluso a un par de periodistas que trabajaban para periódicos de la capital, conocidos por su espíritu combativo y por no temerle a los poderosos. Las consecuencias fueron lentas pero implacables. Primero, el rumor. Se dice que don Ramiro guarda cuentas muy sucias, luego las preguntas. Capitán, ¿ha oído algo sobre los negocios de Salazar con mercancía humana? Los periodistas empezaron a investigar, de forma cautelosa al principio, luego con más audacia a medida que las pistas, sutilmente plantadas por Joaquín, los guiaban. La reputación de don Ramiro, antes intachable, comenzó a resquebrajarse. Sus socios empezaron a retirarle la confianza. Los bancos, nerviosos por los rumores y las investigaciones que se estaban filtrando, le negaron nuevos créditos. Sus negocios legítimos se vieron afectados, pero lo más devastador fue la vergüenza social. Las señoras de la alta sociedad que antes lo adulaban, ahora lo evitaban en la plaza. Sus propios sirvientes lo miraban con una mezcla de miedo y repulsión. El comerciante, acostumbrado al respeto y al temor, comenzó a sentir el peso del desprecio. La culminación llegó en una fría mañana de invierno. Uno de los periodistas de la Ciudad de México, alimentado con pruebas irrefutables proporcionadas por Joaquín, incluyendo nombres y testimonios de familias a las que don Ramiro había despojado de sus hijos, recopilados por el propio Joaquín en sus viajes discretos, publicó un artículo desgarrador. No solo hablaba de la venta de niños, sino también de la brutalidad con la que se trataba a las familias, de las deudas fabricadas, de la complicidad de autoridades locales. El título del artículo era lapidario: El mercader de almas de Oaxaca, lo que las autoridades ocultaron y nunca debió salir a la luz. El escándalo fue mayúsculo. La ira popular se encendió como un reguero de pólvora. Las familias de los niños desaparecidos, antes silenciadas por el miedo, encontraron voz. Las autoridades, forzadas por la presión de la prensa nacional y el creciente descontento, no tuvieron más remedio que actuar. Don Ramiro Salazar fue arrestado en su propia hacienda. La imagen de aquel hombre, antes tan imponente, siendo arrastrado por soldados a caballo, el rostro demacrado por la paranoia y el miedo, el cabello revuelto, fue grabada en la memoria colectiva de Oaxaca. Su fortuna se desmoronó, sus bienes fueron confiscados, sus tierras repartidas o vendidas para pagar deudas. Fue juzgado y condenado no solo por tráfico de personas, sino por fraude y usura. Pero la verdadera sentencia, la que Joaquín había buscado, fue la de la sociedad. Su nombre se convirtió en sinónimo de depravación, su memoria en una advertencia de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Joaquín, el fantasma que había planeado y ejecutado esta venganza meticulosa, nunca buscó el reconocimiento. Vio la noticia de la caída de don Ramiro en un periódico arrugado en el mercado. Una pequeña y amarga satisfacción se asentó en su corazón, pero la venganza, aunque lograda, no trajo de vuelta a Elena. La herida seguía abierta, profunda e incurable. Regresó a Monte Albán, un hombre marcado. Juana lo esperaba, con los ojos hundidos pero con un atisbo de esperanza al verlo. No hablaron mucho de lo que había pasado.
No había palabras para describir el infierno que habían vivido, ni la oscuridad que Joaquín había abrazado para traer justicia. Se sentó junto a su esposa al pie de los montículos, observando el atardecer sobre las mismas ruinas que habían visto nacer su amor, crecer a su hija y ser testigo de su terrible pérdida. Joaquín ya no era el mismo. El dolor había esculpido su alma, la venganza la había endurecido. Caminaba con la sombra de lo que había hecho, el eco de los gritos de Elena y el recuerdo constante de un destino que, aunque merecido para el maldito comerciante, no pudo reparar lo irrecuperable. Se había convertido en el cazador y el precio de esa transformación era la pérdida de una parte de sí mismo. El hombre que había sido, alegre y conectado a la tierra, había muerto el día que Elena fue arrebatada. Ahora solo quedaba un guardián silencioso de una verdad macabra, un hombre cuya quietud escondía una historia que nunca debió salir a la luz, una historia de amor, pérdida y una venganza tan calculada que se convirtió en una leyenda susurrada en los oscuros rincones de Oaxaca, una advertencia de lo que el dolor puede forjar en el corazón de un hombre. Y así, en las sombras de los cerros milenarios de Monte Albán, el nombre de don Ramiro Salazar se pudrió en el olvido, mientras el alma de Joaquín, el vengador silencioso, permaneció prisionera entre la luz y la oscuridad, para siempre un eco del horror de un México profundo, donde la justicia a veces solo se consigue con las propias manos, y el precio a pagar es la propia alma. Asterisco asterisco recuento de caracteres, incluyendo espacios, asterisco asterisco 36 989 caracteres.